Bienvenidos a Academia de la Vida. Estamos aquí en este tiempo de aprendizaje. La verdad que Academia de la Vida siempre nos ha instruido. Te felicito si has llegado hasta aquí. Estás mirando este video, ya estás siendo instruido para cosas grandes. Creemos que Dios va a hacer algo grande con tu vida. Lo creemos porque así comenzó aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará para el día de la redención. En este caso vamos a ver la clase número 4. La clase número 4 que nos habla sobre nueva criatura. Nueva criatura es el tema de esta clase de Academia de la Vida. Y para esto vamos a citar el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 al 6. Juan 3, del 1 al 6. Dice lo siguiente. La palabra de Dios dice en Juan 3, del 1 al 6, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Anotamos, tenemos ya nuestro apunte allí, nuestro cuadernillo, en este punto de partida. Número 1, nuevo nacimiento. ¿Sí? Nuevo nacimiento. Anote esto, nuevo nacimiento. Podemos ver que comienza un trato el Señor con una persona que era de una categoría alta entre los religiosos. Fíjese usted, anote esto, un principal, 2 puntos, lleno de doctrinas y tradiciones. Era un principal lleno de doctrina y de tradiciones. Más abajo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento, un nacimiento espiritual, un nacimiento que Dios está esperando, que nosotros podamos dar ese paso y creer a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, en el nuevo nacimiento. Primer nacimiento, ¿sí? Hay 3 clases, ¿sí? En la cual se describe como algo de nacimiento. 3. Primero, número 1, nacimiento en la carne. Número 1, nacimiento en la carne. Número 2, nacimiento en agua y bautismo. Y tercero, el nacer del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu Santo. Acá podemos ver algo que está pasando con este hombre principal entre los judíos, que conocía mucha tradición, tenía mucha religión, tenía mucho conocimiento de la palabra, pero le faltaba el Espíritu, ¿sí? Por eso él tenía, el Señor le viene y le dice: si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios, no lo podrás ver el reino de Dios. Es una realidad esto, ¿sí? Anote más abajo. El nuevo nacimiento nos hace libre. El nuevo nacimiento nos hace libre. Qué maravilloso saber de que el nuevo nacimiento nos hace libre.
Anotamos más abajo en el libro de Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Juan 1, 11 y 12 dice lo siguiente: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen, es fe continua, camino, verdad y vida. Los que creen es fe continua, camino, verdad y vida. Wow, qué hermoso poder entender estos conceptos sencillos pero profundos. Anote esto más abajo: no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Fíjese, otros son criaturas creadas por Dios. Solo aquellos que creen y reciben a Jesús en sus corazones como Señor y Salvador son hijos de Dios. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra, ¿sí? Que aquel que lo recibe como su Señor y Salvador, ¿sí? Pasa a ser hecho un hijo de Dios, una nueva criatura. Lo que nos está diciendo la clase de este tiempo, nos está hablando de que tenemos que ser nueva criatura, una nueva criatura creada según Dios. Bien, anotamos más abajo, ¿para qué volver a la vieja vida? ¿Para qué volver a la vieja vida? A los viejos hábitos. ¿Para qué ponerse esa ropa vieja que ya no nos quedan? ¿Para qué volver a la vieja vida, a los viejos hábitos? ¿Para qué ponerse esa ropa vieja que ya no nos queda? ¿Para qué volver a la vieja vida, a los viejos hábitos? ¿Para qué ponerse esa ropa vieja que ya no nos queda? Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué hermoso, ¿no? Saber de que en Cristo somos justificados por su sangre preciosa. Maravilloso. La pregunta es, abre signo de pregunta y cierra: ¿está en Cristo? La pregunta de esta clase nos pregunta: ¿estamos en Cristo?
todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? Anote esto, todo lo que yo le estoy dando, anótelo, todas las cosas son hechas nuevas. La sangre de Jesús me reformó totalmente. La sangre de Jesús me reformó totalmente. Hermoso. Ponga esto más abajo, apunte. Afanado por el futuro o anhelar el pasado. Jesús es presente. Afanado por el futuro o anhelar el pasado. Jesús es presente. Jesús es presente. Maravilloso. Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. Vamos a ver qué dice Mateo 6, 26. Dice lo siguiente, 6, 26. Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Anote esto. Usted ya anotó Mateo 6, 26. Jesús nos quiere dar mente de pajarito. Jesús nos quiere dar mente de pajarito. Mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo. Maravillosa es tu presencia, Señor, y la academia que nos va instruyendo cada día. Anote, a todos nos dio el ministerio de la reconciliación. A todos nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Primero, a todos nos dio el ministerio de la reconciliación. Segundo, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Abra signo de pregunta y dice: ¿qué es lo que Él más ama? ¿Qué es lo que Él más ama? Sino a las personas. ¿Qué es lo que Él más ama? Sino a las personas. Hermoso saber de que cuando llegamos a Jesús, llegamos con carga. Dejamos las cargas a sus pies, nuestra vida pasada, nuestros pecados, nuestras maldades, y tomamos la carga de Él. ¿Cuál? La carga por las personas. Anote, Efesios más abajo de lo que está usted tomando, Efesios 4, 22 al 32. Efesios 4, 22 al 32, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos,
Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Anote: despojémonos de la vieja manera de vivir y vestíos de la nueva. Despojaos de la vieja manera de vivir y vestíos de la nueva. Te felicito. Si has llegado hasta aquí en la Academia de la Vida, quiere decir que vas a llegar hasta el final, porque Dios tiene propósito con tu vida. Anote: las costumbres son nuestra vestimenta. Las costumbres son nuestras vestimentas. Las costumbres son la vieja vestimenta. Las costumbres son la vieja vestimenta. Anote más abajo: no vemos el corazón, pero vemos acciones. No vemos el corazón, pero vemos acciones. No vemos, más abajo, intenciones, pero vemos acciones. ¡Wow! ¡Qué lindo! Lo primero es: no vemos el corazón, pero vemos acciones. Segundo, no vemos intenciones, pero vemos acciones. Anote más abajo: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Se verá a través de nuestras costumbres. ¿Sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? Se verá a través de nuestras costumbres. No tenemos que quedarnos con el enojo. No tenemos que quedarnos con el enojo. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esta clase es preciosa, nueva criatura. Acuérdate el título: nueva criatura. Anotemos esto: tenemos que vivir entregados a la gente como lo hizo Jesús. Tenemos que vivir entregados a la gente como lo hizo Jesús. Tenemos que vivir entregados a la gente como lo hizo Jesús. Más abajo: según nuestro corazón serán nuestras acciones. Según nuestro corazón serán nuestras acciones. Según nuestro corazón serán nuestras acciones.
Anote abajo, Efesios capítulo 5, verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Anote, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es lo que dice el texto bíblico. Efesios 5 del 1 al 20. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Anote abajo de este texto bíblico que le he leído el resultado de nuestra salvación. El resultado de nuestra salvación. El resultado de nuestra salvación es cómo vivo. El resultado de nuestra salvación es cómo vivo, cómo ando, cómo me visto. Esta última pregunta nos dice, abra signo de pregunta, y nos dice: ¿cuál es mi nueva ropa espiritual? ¿Cuál es mi nueva ropa espiritual? Porque soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Y así llegamos al final de esta clase número 4. Nueva criatura. Dios te bendiga. Pastor Eduardo, para servir.